En este caso, aquí en México, nos vamos a reunir en uno de los cráteres de las 7 luminarias, uno de los lugares más misteriosos del mundo, que se encuentra en el estado de Guanajuato, en el país azteca. Un lugar muy especial donde se han reportado avistamientos de ovnis. Sin embargo, no nos estamos reuniendo para un contacto programado con ovnis, sino para hacer prácticas vinculadas a la concentración, vinculadas a la meditación, a técnicas de preparación psíquica que hemos venido transitando por sugerencia de estos extraterrestres. En estas prácticas intentamos establecer algún tipo de conexión telepática con estos seres y así recibir información. Ricardo González es un testigo de contacto como muchas personas en el mundo. Empecé a vivir estas experiencias desde que era un adolescente en la ciudad de Lima y luego poco a poco, a raíz de que estas experiencias se fueron desarrollando con el intrigante fenómeno ovni, empecé a investigarlo y hoy llevo 25 años tratando de comprender lo que me pasó, las experiencias que enfrenté, lo que, como ya dije, estoy investigando a través también de viajes, publicaciones. Yo vengo de una familia normal, de clase media de Lima. No me imaginaba que esto me iba a ocurrir, pero cuando empezaron a suceder estos avistamientos, estas luces, que primero observé de niño, y luego estos mensajes de los presuntos tripulantes de estos objetos cuando yo era un adolescente, me convencí de que no estamos solos. Habitualmente, tratamos de compartir nuestra experiencia de contacto, lo que he venido investigando por todo el mundo en relación a los no identificados, con un público mayor. Y organizamos lo que llamamos salidas a terreno o trabajos de campo, donde nos reunimos o grupos pequeños o cientos de personas en lugares que consideramos como hotspots, lugares magnéticos o lugares especiales, sea Monte Shasta en los Estados Unidos, los Pirineos en Europa, o tal vez el desierto de Chilca en el Perú, o la montaña de Marcahuasi en los Andes también del Perú, o el Cerro Uritorco en la Argentina. En este caso, aquí en México, nos vamos a reunir en uno de los cráteres de las 7 luminarias, uno de los lugares más misteriosos del mundo, que se encuentra en el estado de Guanajuato, en el país azteca. Un lugar muy especial donde se han reportado avistamientos de ovnis. Sin embargo, no nos estamos reuniendo para un contacto programado con ovnis, sino para hacer prácticas vinculadas a la concentración, vinculadas a la meditación, a técnicas de preparación psíquica, que hemos venido transitando por sugerencia de estos extraterrestres. En estas prácticas intentamos establecer algún tipo de conexión telepática con estos seres y así recibir información. Cuando me preguntan sobre el contacto y cómo prepararse para tenerlo, en realidad tengo que ser muy sincero. El contacto no depende solo de una persona, en este caso de nosotros y nuestras intenciones, sino es una comunicación. Depende de la agenda de estos seres. Ellos eligen con quiénes, cuándo, cómo y en qué circunstancias. Y no necesariamente porque esos testigos potenciales sean personas elegidas o fuera de serie en comparación con el resto de la humanidad. Sencillamente ellos tienen sus razones. Lo que podríamos intentar nosotros es que nuestra búsqueda sea con una pura intención. Las prácticas psíquicas de meditación, concentración que cité antes, no es un abracadabra para que ocurra el contacto, es sencillamente crear las mejores condiciones de comunicación cuando ese contacto ya ha sido establecido. Mi principal recomendación es no tener miedo, porque el miedo es ignorancia y nunca estuvimos solos en la Tierra. Yo tomo esta experiencia en México como una preparación, una importante preparación, pero Perú va a ser diferente. Sobre todo porque vamos a hacer un equipo más pequeño, más orientado a una experiencia de campo y en un lugar donde se han desarrollado experiencias bastante intensas con estos seres. Marcahuasi en particular, que es una meseta a 4000 metros de altura, es considerada por mis ancestros el altar de los dioses. Y los dioses no son entidades sobrenaturales imaginarias. Para mí fueron criaturas concretas que en algún momento contactaron con los abuelos, con los ancestros que acabo de mencionar. Creo que Marcahuasi va a ser, como diríamos en mi país, el momento final que todo lo concluye, la cereza sobre la torta.